Buenas tardes, un saludo para mi querida profesora, para mis compañeros y compañeras. Vamos a continuar con nuestra cátedra Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios de la Maestría en Gerencia de Empresas Agropecuarias de la Ilustre Universidad Jesús María Semprún, la Universidad del Saber. En este caso vamos a evaluar la unidad número 3, Inversiones y Evaluaciones Financieras. Aquí vamos a ver 5 grandes conceptos, por ejemplo, el plan y el programa de inversión, el plan de financiamiento, servicios de la deuda, presupuestos de ingresos y egresos y los flujos de caja. Vamos a evaluar en esos flujos de caja los 5 tipos que se aplican en un proyecto. En este caso vamos a distinguir, hay una estructura general de los servicios para los proyectos de inversión. Se distinguen 3 grandes niveles, se llaman niveles de profundidad. Eso tiene que ver con el perfil o gran visión, donde se idea o converge el proyecto. Se busca un análisis del entorno, de la factibilidad de proveer de bienes o de servicios y productos, detención de necesidades en el campo del mercado, de la comunidad, análisis y opciones para satisfacer necesidades. Aquí se hace una evaluación de un juicio común, se evalúan varios procesos, se hace una globalización general de los costos, los ingresos y algunos egresos. Viene la segunda parte que tiene que ver con la factibilidad del anteproyecto o factibilidad o anteproyecto. Quiere decir que evaluamos la concesión o el concepto general del proyecto, se hace el estudio del proyecto a detalle, se evalúan, investiga y concentra el plan del proyecto y se saca una definición del proyecto. Con esta evaluación, ahí viene un tema de investigación, estudios comparados, el tema de los arqueos de información y saber qué tipo de mercado vamos a impactar, qué tecnología, análisis y visión a futuro se va a comprometer. Después vemos el proyecto definitivo, que es ya la realización del proyecto, y allí conjuga todo lo que tiene que ver con información presentada antes del proyecto, cuando tuvo la visión general, y la determinación de puntos finos o puntos y pilares fundamentales para que ese proyecto tenga una realidad y una ejecución perfecta. Después vemos los planes de inversión, que es la categoría general. Aquí ustedes lo saben ya como estudiantes de esta maestría, que tiene 7 elementos importantes: introducción, antecedentes, objetivos, estudio de mercado, que lo vimos ya, estudio técnico, estudio financiero, que tiene que ver con el estudio de la organización. Ahí lo que se busca es garantizar la rentabilidad y minimizar cualquier situación de riesgo de la misma. Entonces son 3 elementos: garantizar la sustentabilidad, fortalecer la rentabilidad y evitar cualquier pérdida o riesgo. Después vamos a otro concepto, que es el cronograma de inversión. Es la distribución del tiempo. ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo? Incluso lo podemos hacer mensual, bimensual, trimestral, por cuatrimestre o anual. Y hay proyectos que tienen a varios años y se realizan por partes. En este calendario de inversión, que se llama así, nos referimos a la estimación del tiempo, a fortalecer todo lo que tiene que ver con inversiones fijas, inversiones diferidas y el capital de trabajo para poder agendar una estructura confiable de inversión. También este proyecto de programa de inversiones señala claramente su composición, fechas, periodos y detalles para la ejecución del mismo. También nos evaluamos, como le dije anteriormente, primero por meses, bimensual, trimestral o como establezca el cronograma establecido. Después vamos a ver más adelante que tiene que ver esta estructura, es una estructura de inversión que va a definir periodos
de inversión que se llevarán adelante. Hay dos etapas, una etapa preoperativa y una etapa operativa. En esa etapa preoperativa vamos a evaluar los intereses que derivan de esa inversión. Todo tiene que ver con financiamiento o pagos de la deuda y lo tiene que ver con la forma de prepararnos para capitalizar el dinero invertido, y se determina ahí, por ejemplo, el tema rubro a determinar, función a ejecutar, amortización diferida a evaluar. En este punto también vemos que el proyecto tiene un desembolso y este desembolso se realiza por periodos, como hemos hablado, para determinar los periodos correspondientes de pago. Después vamos a la segunda parte, que es el cronograma de inversión operativa. Es donde se determina la vida del proyecto, es donde se determina la fase para generar ingresos, y es la parte donde va contextualizado la inversión de los activos fijos, donde se amplía, por ejemplo, qué activos fijos que tenemos. Se compran, por ejemplo, una flota de vehículos, una flota de camiones, ampliamos galpones, crecemos en oficinas, tenemos sucursales para fortalecerlo. Eso se hace a través del capital de trabajo. Y también vamos consolidando elementos como formas de inversión, las inversiones operativas y las inversiones preoperativas. Después de esto vamos evaluando qué diagrama vamos a utilizar. El diagrama típico, que todos lo conocemos, el diagrama de Gantt, que sirve para evaluar proyectos organizados y planificados en pequeñas y micro gestiones. Esta actividad confiere tareas, compromisos, asignaciones y objetivos a cumplir. Pero cuando hablamos del diagrama PERS, es más sofisticado. Incluso PER quiere decir técnicas, incluso se puede leer al revés, técnica de revisión y evaluación de programa. Este va más allá, va a definir el producto, cómo se paga, la forma de hacerlo, cómo está el establecimiento, donde poder determinar la evaluación de los proyectos y las tareas a ejecutar dentro del proyecto. Dentro de esa evaluación del diagrama de PERS, como le dije, técnica de revisión y evaluación de proyectos, vamos evaluando otro concepto que se llama plan de financiamiento. ¿Qué quiere decir el plan de financiamiento? Quiere decir que hay unos objetivos del plan, hay unas solicitudes de crédito o préstamo, hay un aporte de socios o fortalecimiento del capital general para la empresa. En este caso vemos básicamente que es un documento que describe el método y el procedimiento para obtener dinero que necesita la empresa. Eso se hace un análisis financiero, se le aplican los ácidos respectivos y una investigación del mercado. Entonces son el plan financiero y el análisis del mercado. Allí, ¿qué se busca? O cómo obtener créditos bancarios, cómo obtener recursos a través de venta de bonos, cómo se capitalizan esos bonos y aporte a capital de los socios. También se enmarca dentro de las garantías necesarias de inversión en los temas económicos. Ese plan conlleva lo siguiente: plan de financiamiento con varios propósitos. Uno, buscar siempre el punto de equilibrio del proyecto para poder financiar y equilibrar la empresa cuando esté dando dividendos. Segundo, definir cualquier reajuste en cualquier parte del programa, evitando riesgo y fortaleciendo los costos, minimizando cualquier actividad que pueda hacer que pueda dañar el proyecto de financiamiento y el plan de mercado. También se busca justificar la solicitud de préstamo con bancos que nos den crédito adecuado, con intereses adecuados y un flujo de caja de pago que sea de una amortización positiva. Y también
se vigila el mantenimiento del equilibrio financiero. Pasamos, por supuesto, eso se llama seguimiento a la forma de pago y seguimiento al crédito a cumplir en intereses y, como le decía, a capital. Capital, intereses, capital y amortización de capital. También tenemos el servicio de la deuda. Es el pago que hace una persona, una institución, una empresa, una industria, con el objeto de ir adquiriendo una vez en cada periodo, va adquiriendo una determinación de recursos cada vez que pague. Esto quiere decir que el servicio de la deuda hace referencia al pago periódico, ¿sí? Un pago mensual con unas cuotas especiales anuales, puede ser dos cuotas anuales especiales o a final de año, o usted hace aportes de capital para ir evaluando la amortización del crédito que usted pidió. También tiene que ver con las obligaciones contraídas en los periodos. Por ejemplo, si usted paga mensualmente, pero se comprometió a hacer un giro especial, debe cumplirlo cabalmente. Y también tiene que ir evaluando la oportunidad de tener acreedores o acreedor para que vayan abonando a la deuda. Después vemos los sistemas de pago de deuda, que son 4, mundialmente son 4. El método inglés o americano, el método de suma de los dígitos, el método alemán y el método francés. Ahí que se evalúa en general, en esos 4 métodos, se evalúa intereses mensuales o como está establecido en el contrato, abonos a capital, amortizaciones o pago de préstamo del capital generado. Y después vamos observando que este sistema financiero americano quiere decir que compromete a pagar al prestamista, un banco, un fondo, a pagar el capital más los intereses del préstamo y abonar a capital. Después vemos el método de suma de dígitos, que es el compromiso de la evaluación de la depreciación. Hay que prestar mucha atención con esto. ¿Por qué? Porque allí en los primeros años la depreciación es mayor y el flujo de gasto va disminuyendo a través de los años subsiguientes. Entonces, esta depreciación lo que valora es asegurar al prestamista recibir en tiempo récord o en tiempo seguro pago de deudas, intereses y asegurando su capital. También vemos en esa evaluación lo que tiene que ver con el método alemán, un sistema de amortización de capital en cuotas del préstamo. Esto es innovador. Ahí va evaluando el capital fijo, intereses pagados a base del mismo, y eso le va dando en el tiempo un cálculo de base favorable al prestamista y al que hace la solicitud del préstamo. Y por supuesto vemos una evaluación que tiene que ver, me faltó el francés, que tiene que ver con, es donde hay una evaluación constante entre el pago y la meta física, es decir, que va pagando mes a mes y va cumpliendo los intereses y los abonos. Al final tiene una relación muy parecida el sistema americano, el suma de dígitos, el francés y el alemán. Al final lo que quiere es recobrar el capital, recibir los intereses y por supuesto cumplir con los planes de amortización de las deudas. Y tenemos presupuesto de ingresos y egresos, muy importante. Aquí es donde se va a desarrollar o donde se empieza a desarrollar el proyecto, porque hay dinero en caja y se evalúa los pagos de ingresos y egresos por periodo. Son 5 elementos importantes. Para ello vamos a distinguir el recurso, que es que tenemos el dinero a la vista, lo que llaman dinero a la vista en los bancos. Segundo, el contexto,
que va a evaluar el ecosistema donde está la empresa, la socialización de la empresa, donde va a enmarcar su determinación de producto o de servicio y su apoyo a la comunidad. El tercer elemento tiene que ver con el plan para definir metas concretas. Ese es el plan. El cuarto tiene que ver con cómo conseguir la evaluación de los pagos. Tiene que ver con ir a detalle, evaluar primero a detalle los ingresos y asegurar los pagos. Y el quinto, que es el recurso humano, donde se involucra, donde se busca la participación de todos en proyectos, métodos, dimensiones y criterios dentro de las diferentes áreas de la organización que estamos llevando. El flujo de caja tiene que ver con los registros diarios de ingresos o egresos, se llama el debe, el haber y el saldo. En un tiempo determinado, estas evaluaciones se van proyectando de acuerdo a los efectos de viabilidad de cada uno de los proyectos así establecidos. También tenemos otro elemento importante que tiene que ver con los financiamientos pro forma que están proyectados, como son balance, estado de cuenta, estado de pérdida y la evaluación de los analistas financieros en los casos relevantes de flujo de caja o cash para pagar inmediatamente. Luego de este flujo de caja se va proyectando, se va evaluando y se encuentra resultados favorables en la tasa de adecuada de pago, forma de cuantificar los pagos y la generación de un valor agregado y su monto. Entonces así se va construyendo una viabilidad financiera del proyecto de la empresa. Segundo, se define si la empresa o el proyecto tiene la capacidad para generar un valor agregado. Tercero, se analiza el tema de la liquidez del proyecto. Y cuarto, se evalúan los efectos que tendrían el financiamiento en la rentabilidad y la liquidez del mismo. Para ello hay unos elementos que van fortaleciendo la importancia del flujo de la caja. Tenemos flujo de caja libre, quiere decir que es una inversión que se va dando de manera necesaria, con beneficios entregados al proyecto a lo largo de la vida. Se dura 6 meses, 1 año, 5 años, y también se van considerando las restricciones de capital que pudiera haber en cuanto a financiamiento. Después vemos flujo de caja de inversiones, que tiene que ver con los recursos financieros reales que debe aportar cada inversionista o socio en el proyecto para el beneficio de todos. Se llama aportes de inversiones. El tercero, flujo de caja de financiamiento, es un cálculo requerido para financiar el proyecto, la empresa, la industria, sus pagos, el ahorro de los impuestos derivados de esta ejecución financiera, donde caben los créditos. Después vemos el flujo de caja operativo, que es lentamente donde evaluamos la actividad comercial, la venta de productos y los servicios realizados. Aquí es donde el proyecto pasa a ser empresa, pasa a ser viable, donde comienza la actividad gerencial de la industria, de la empresa, para ir conociendo realmente el comportamiento del flujo operativo de la caja. Ahí, como les comenté, ahí se hace la evaluación de compra de materias primas, productos que se comercializan, el tema de la logística, transporte, fabricación de inventario, pago de impuestos y otros temas inherentes al tema de comercialización. Y también vemos una actividad importantísima, que es la interdependencia de los comercios. Después vemos el flujo de caja de inversión, que se da, aunque este flujo de caja de inversión para empresas grandes, porque es que los puede aguantar. Una empresa pequeña o micro no tiene la necesidad de evaluar flujo de inversiones
de la caja. Entonces aquí se evalúa por qué las grandes. Porque las grandes tienen un financiamiento de acciones, de bonos, de valores y tiene un asesoramiento permanente de la banca para que incluso le pueda dar préstamos constantemente de flujo de caja. Y ella va creando un equilibrio en la cantidad de recursos que nos llegan y por supuesto evaluando la manufactura, comercio, pago de impuestos, importaciones, exportaciones, logística, transporte y viabilidad del producto. Y vemos casi finalmente ya el flujo de caja financiero, que es donde están las acciones, los bonos o deudas, los préstamos y el cash o el efectivo. Esto quiere decir que ya hay una actividad financiera adecuada que soporta el flujo de caja, que va sumando elementos de crédito y de confianza y va entrando efectivo por la venta de productos, va consiguiendo un cobro de emisión de bonos y va evaluando una recompra de bonos o pago de dividendos que han hecho ellos. Quiere decir que se va fortaleciendo o diversificando en el tema financiero todo el complemento de crecimiento de la empresa, bien sea de servicios, de productos, de importaciones, exportaciones o de comercio. Hasta aquí estos conceptos que hemos visto el día de hoy. En nombre de todos los compañeros y compañeras, damos las gracias. Muchas gracias por la atención y ojalá que sea de su utilidad.